Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos reunimos para tener un conversatorio, el cual va a ser muy interesante en el sentido de que vamos a conversar sobre los peligros del Internet. Tenemos un invitado muy especial que es el ingeniero de sistemas Denis Pozo, ¿no? Y él tiene una larga trayectoria ya en todo este trabajo de redes, Internet y etcétera, ¿no? La cuestión de todo lo que se refiere al espacio virtual. Ha hecho trabajos en Estados Unidos, ¿no? Y también aquí en Lima y también en Arequipa sobre todo. Entonces tiene una larga trayectoria en diferentes empresas, sobre todo, y pues conoce muy bien sobre lo que es protección de redes y todo lo que se refiere a la cuestión del espacio virtual. Um, y bueno, para empezar, eh, tenemos aquí una imagen muy interesante, ¿no? Cómo es que los jóvenes y los niños, sobre todo, van a reflejar el mundo virtual como si fuera un real. Sobre todo en la cuestión de los niños, es interesante saber que la imaginación juega un papel de la realidad y esa realidad, así como cuando se interactúa en el juego normal, ¿no? También el Internet puede ser algo real. Y es por eso que muchas veces vemos a muchos niños que pueden ser captados por pedófilos o seducción sexual, etcétera. Y ahí viene el sistema de complejo de la cuestión de la imaginación, ¿no? Y la construcción de nuestra psique. En estos tiempos ya no es de nuestra generación, por ejemplo, mi generación es básicamente los noventas y algo, mucho más atrás, donde no existía pues una eh, influencia vital y real sobre lo que es el Internet. Pero ya en estos tiempos es evidente que todo el mundo maneja tablets, celulares, laptops, computadoras y todo un sistema, incluso el 3D, y todo un sistema integrado de información, ¿no? Ahí el concepto de la psique, de la psicología del niño y del adolescente ha cambiado muchísimo. Y es por eso que a veces puede ser, ha sido en realidad un shock cultural. Ahora en estos tiempos del COVID, definitivamente tenemos que tener muchísima atención en estos aspectos y es por eso que tenemos este conversatorio el día de hoy. El pensamiento de un cibernauta puede ser, por ejemplo, en Wikipedia, lo sé todo, ¿no? Todos conocemos qué es Wikipedia, que es un sistema de información donde básicamente se encuentra todo, pero en realidad son pequeños tips de información que en realidad no cumple con los parámetros muchas veces, ¿no? Y muchos estudiantes pues se dedican a analizar estas informaciones para hacer sus tareas, incluso en la universidad, ¿no? Yo soy docente de universitario y veo que muchos de ellos a veces tienen la información de Wikipedia, ¿no? Sin informarse, por ejemplo, en el Google Scholar, que es un sistema más interesante, más abierto, y también en la universidad, las revistas como Cielo, etcétera, ¿no? Que hay en los sistemas informáticos. Google, yo lo tengo todo, ¿no? En Google vamos a encontrar absolutamente todo, como YouTube, Facebook, etcétera, ¿no? Un sistema Google Chrome, hay diferentes aplicaciones que podemos tener, ¿no? Para poder navegar. Ahora la información es pues basta, ¿no? Y así como existe diferentes tipos de personalidad y diferentes tipos de conciencia psicológica, pues en el Internet también la información es diversificada. Cada día es llenada de información y cada usuario se refiere a esa información con respecto a su personalidad y su interés y motivo. Entonces, por eso dice, yo lo tengo todo. Y el Internet sin mí no hacen nada. Este es el mundo en que vivimos. Si no existiera Internet en estos tiempos, si hubiera un hacker que nos eliminaría el Internet, nosotros viviríamos en una situación tal vez de pánico, de caos, ¿no? Incluso los bancos, todo está sistematizado. Ya no es como en los años 50, en los 80 incluso, ¿no? Teníamos cassettes, ¿no?
Los cassettes registraban una grabación, etcétera, ¿no? O la radio incluso ha sido desplazada por el Internet y la radio ha tenido que adecuarse al Internet. Y pues muchas personas pueden lanzarse, así como nosotros estamos aquí, como un medio de información, ¿no? Obviamente nuestro medio de información es mucho más serio en respecto a la formación de la persona y todo eso. Estas siglas son muy conocidas, ¿no? Y con esto creo que todo el mundo reconoce el Internet, ¿no? Que es el World Wide Web, ¿no? Entonces constituye básicamente una interconexión de computadoras a nivel mundial, ¿no? Entonces todos los países básicamente tendrían esta sigla, vamos a decir. Hay las redes sociales, ¿no? Que ese es el tema fundamental que posiblemente nos esté dando problemas como padres de familia o como personas, ¿no? El Twitter, High Five, que es de mi tiempo todavía, que es mucho antes, todavía seguro que se ha innovado, no conozco muy bien. Facebook, ¿no? Estamos aquí en este momento, YouTube, ¿no? Hay un montón de YouTubers, MySpace y Yahoo, etcétera, diferentes cosas, incluso donde podemos poner nuestro currículum, hay diferentes alternativas y la información es vasta. Aquí entonces, ¿qué es lo que sucede en la cultura? Tenemos ventajas y desventajas. Y eso me preocupaba, ¿no? Muchísimo, por ejemplo, cuando vienen personas a consulta y trabajamos con ellas, y pues hay muchos padres que se preocupan por el Internet, pero los padres no saben realmente qué hay en el Internet. Eso es lo paradójico. Y más aún cuando tenemos personas que vienen de los pueblos pequeños, donde no conocen, ¿no? Viven en la agricultura, viven en la montaña, no están relacionados. También el choque transgeneracional, que puede tener un papá de 60 años con una hija de 20 años, o etcétera, ¿no? Ahí vienen las generaciones. Ahora las generaciones son mucho más distantes en el sentido de información, ¿no? Entonces, el Internet ha reemplazado el tradicional correo por carta, por ejemplo, eso lo conocemos, y ahora tenemos los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Incluso yo puedo vivirlo eso muy bien porque muchos de mis estudiantes saben mucho más que yo en el aspecto del Internet, ¿no? Y más información incluso a veces, y esa es una de las cuestiones que a veces limita un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces los docentes tenemos que entrar en ese juego orgánico del Internet, de la información, y pues también es mucho más interesante, ¿no? Por ejemplo, una tablet, ¿no? Una tablet que tenemos aquí, puede albergar, pues, además de 1000 libros, ¿no? Antes necesitábamos una biblioteca, ahora solamente necesitas una tablet lectora y pues ahí puedes leer muchísimo, ¿no? Ahora el Wikipedia, pues obviamente es un resumen de las lecturas enormes que podemos encontrar, bueno, y así hay un montón de cosas que incluso hacen que el estudiante no pueda profundizarse en el sentido del análisis, ¿no? Antes teníamos que ir a las bibliotecas, ahora vamos a las bibliotecas virtuales. El COVID ha hecho que justamente las universidades se preocupen en las bibliotecas virtuales, ¿no? Que de repente no estaba muy de moda para los estudiantes antes, pero ahora sí. Lo mismo sucede, y esto en Europa ya se había dado en realidad, ¿no? Pero el COVID nos ha puesto este sistema informático. Entonces los colegios, las instituciones educativas tendrán que entrar en ese sistema también, ¿no? Informático de bibliotecas. Aparte que ya existen bibliotecas virtuales ya en el mismo Internet. Bueno, además, esto nos permite obtener tipos de información, música, video, fotos, programas, textos mediante el que puedes bajar también. La información también puede ser libre, ¿no? Y también es un comercio, porque ahora lo vemos más, ¿no? Si yo quiero tener un libro, me cuesta 13 euros, 5 euros, 10 dólares o soles, como quieran, o reales, si estamos en Brasil, etcétera, ¿no? Y igualmente puede acceder a las grandes bibliotecas del mundo, ¿no? Instituciones, universidades, incluso las universidades han cambiado su sistema, ¿no? En este COVID, por el tema de que ya está mucho más de moda el hecho de lanzar maestrías, doctorados online.
y de eso está inundada, cursos, etcétera, ¿no? Casi todo se ha modificado al tema de ir en las redes, ¿no? Y lo mismo nosotros hacemos, porque sí, y también hay desinformación, ¿no? Por ejemplo, encontramos una lucha constante del de la ivermectina y el dióxido, etcétera, ¿no? Sobre lo que es la cura, la vacuna del coronavirus, y hay un montón de información y no sabemos cuál es la correcta. Eso también es lo que hemos entrado, ¿no? En un sistema paranoico. ¿Y qué es lo paranoico? Pues la confusión, un sistema neurótico, un sistema que nos confunde realmente, no sabemos qué hacer, ¿no? Si creerle a la OMS, si creerle al médico X u otras cosas. Y así las informaciones vienen muy dispersas, ¿no? Y es por eso que nosotros en Psicoterapia Natural Jung nos hemos propuesto como objetivo fundamental llevar información, sobre todo psicológica, social, en ese sentido, para poder también influir en las personas, ¿no? Para poder llegar a un sistema más entendible de la psicología fundamentalmente. Ahora, con un solo clic, el joven puede acceder a las páginas de venta de drogas. Problemática. A las iglesias satánicas, a las páginas pornográficas que promueven drogadicción, manuales de fabricación de bombas caseras, instrucciones claras cómo matar a los enemigos, páginas de brujería, hechicería, etcétera, un montón. Y existe como más de 800 millones de opciones para atentar contra, pues, la pureza, lo que tengamos de dignidad de la persona, ¿no? Y la pedofilia es enorme. Y es eso lo importante que tenemos que tener en cuenta. El Internet no necesariamente es una ventaja. Bueno, eso es como una pequeña introducción, ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, la cuestión de la pornografía, 800 millones de páginas pornográficas que alteran, ¿no? Y es una de las industrias más poderosas en el mundo, es la mayor responsable de trata de humanos y es un tipo de adicción. En el DSM-4, perdón, en el DSM-5 ahí también. El DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas y Mentales, también psicológicas, ya se incluye la adicción al Internet, ¿no? Para eso tiene que cumplir tres aspectos fundamentales, que es la despreocupación personal, social y laboral, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vemos dos personajes, ¿no? Y ahí tienen básicamente una despreocupación personal. ¿Por qué? Porque no pareciera que no se bañan, pues están vestidos como sea. Social, porque básicamente no interaccionan con un mundo real. Y laboral, porque de repente no van a trabajar. Y ahí ya se convierte en una adicción y el elemento adictivo va a ser el celular, tablets, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros con los niños que de 2 años ya están ingresando a este tipo de vida, ¿no? De vida a este tipo de estilo de vida. Ese es muy delicado, ¿no? Porque imagínate, desde los 2 años hasta los 50 años, continuo y constantemente pegado a una tablet, ni siquiera sabe jugar, y ahí vemos la vinculación del juego, ¿no? Existen varios tipos de chat, Messenger, Latin Chat, Yahoo, y también amparados en un seudónimo pueden conversar con personas que dicen ser alguien que no son. La mayor cantidad de víctimas de trata de humanos, violaciones, así secuestros. Aquí en Arequipa, por ejemplo, vimos ya antes del COVID, había como adolescentes que justamente habían sido captados por personas vía internet, ¿no? Y pues habían sido violados los adolescentes, varones, ojo. Entonces, la pedofilia, o más correctamente diríamos, que sería básicamente la seducción, ¿no? Porque eso empieza por una seducción, ¿no? Entonces, la imagen, etcétera. El pedófilo tiene muchas maneras de entrar en la psique del niño, de su objetivo. Ahora, este es un psicópata sexual, ¿ya? Entonces,
este psicópata sexual no se va a relacionar con las personas. Él está buscando el objeto de placer. Para ello va a fabricar un sinfín de cosas para llegar a integrarse con este niño o niña o adolescente. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque ese es su modus operandi. No es una persona social, no es una persona X. Este psicópata sexual lo que hace es dedicarse, como si fuera su trabajo, seducir. Ahí vemos, aquí vemos, por ejemplo, hola, soy un niño como tú, ¿no? En un año, el 9% de jóvenes que usaron el Internet mencionaron que fueron acosados en línea. Durante el mismo periodo de tiempo, sobre un tercio de jóvenes acosados en línea, el 38%, encontraron que fue una situación estresante y decidieron hablar sobre lo que les pasó, ¿no? Más que los jóvenes que enfrentaron, también pudieron tener algunas solicitaciones sexuales, ¿verdad? Y a veces eso termina en violación o en asesinato y secuestro. Bueno, eso es una de las cosas. También existe otras, como robos y estafas, que seguramente hablaremos con Denis. Los hackers, ¿no? Se calcula que cada 10 minutos se efectúa un robo o una estafa a través de este medio. ¿Mm? Entonces, la publicidad peligrosa también, no existe eso. Algunos creen que Facebook es gratuito, que gana de los anuncios. Es necesario que sepamos que estos programas como el Facebook y otros, sus páginas, spams o ADONs, la cual en la mayoría de los casos son links o enlaces a otras páginas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si cliqueas, te enlazan a otra página, puede ser pornografía, puede ser. Por eso es interesante ver cómo es que los niños a veces tienen Facebook o los adolescentes tienen Facebook. ¿Cómo controlamos esto? Hay que estar alerta. ¿Qué hacer? Bueno, eso fue una pequeña introducción en nuestro panel y vamos a dar la presentación a Denis y Karina, que están aquí acompañándonos justamente para analizar este tema súper importante que es los peligros del Internet. Denis, te damos la bienvenida. Gracias, Leonel. Muchas gracias por la invitación. Yo con mucho gusto poder compartir el conocimiento técnico y de ingeniería, que es más mi profesión. Así que un placer y con gusto cualquier consulta que tengan. Gracias, Denis. Karina. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. ¿Me confirman que me escuchan esta vez? Sí, está bien. Sí, sí. Adelante. Sí, igual es un placer poder compartir nuevamente este espacio que ya de por sí es de reflexión, pero sobre todo de aprendizaje, no solo para quienes nos escuchan, sino también para nosotros mismos, ¿no? De hecho, a mí me va a gustar y va a ser un tremendo placer poder aprender de Denis, porque él es un ingeniero de sistemas, ¿verdad? Y bueno, tener sobre todo la experticia del psicólogo Leonel y bueno, yo como estudiante de psicología que podré también manifestar mis reflexiones, mis aportes desde lo que tengo de experiencia. Muchas gracias, Karina. Denis, ya para entrar en materia de discusión, ¿no? Quería comentarte sobre el tema del 5G, porque mucha gente se ha preguntado sobre el 5G. Y pues en Bolivia vimos informaciones sobre que quemaban antenas y todo eso. Y también pues, creo que eso duró como 2 semanas, ¿ah? En las redes sociales sobre el 5G. Y fundamentalmente que hay un temor, ¿no? Sobre que si las radiaciones de las antenas pues causan cáncer, etcétera. Bueno, no hay estudios todavía, investigaciones que se hayan desarrollado, pero ese es el temor de las personas, ¿no? Denis, ¿existe 5G en el Perú, en Arequipa, en América No, Latina? no, actualmente no tenemos 5G. Los únicos países que tienen 5G en el momento son China y Estados Unidos, y está en implementación en Europa.
Lo que necesita el Perú para que tenga 5G inicialmente es la normativa de gobierno. El gobierno tiene que determinar qué bandas se van a utilizar en el 5G, o sea, hablándolo en otros temas, como qué caminos va a utilizar el 5G para que se pueda utilizar. Y mientras no haya esa normativa de gobierno, las operadoras no pueden instalar estas antenas. Entonces, es falso eso de que ya hay muchas antenas de 5G que están contagiando la enfermedad, como lo he visto en algunos posts, que son más que todo personas sensacionalistas, creo yo, que tratan de generar algún tipo de temor, pero no es correcto. El 5G todavía no está en el Perú y todavía va a demorar, porque este gobierno, bueno, mi apreciación personal es que no quiere tener ningún tipo de problemas con el pueblo y estoy seguro que el presidente no va a aprobar todavía esa normativa, porque una vez que se aprueba la normativa, recién empieza el proceso de implementación, que son varios meses después. Entonces yo lo veo un poco lejano. Gracias, Denis. Entonces, a nivel legal, básicamente no estaría establecido el 5G. Pero te cuento algo, Denis. Me hice instalar hace un mes, claro, un nuevo internet, por esto de que no tenemos buena, buena, buena línea, ¿no? Y ahí en este router decía 5G, dice actualmente 5G. Y le pregunté al señor, bueno, ¿hay 5G? Me da miedo el cáncer, le dije. Me dijo, no, sí hay, me dice, pero vamos a esperar o algo así, me dijo, ¿no? Entonces, bueno, dije, ok, entonces todavía puedo vivir. Denis, ¿tú qué Ya, piensas? ¿Provoca algo en la salud el 5G? eh, yo quisiera comenzar con ese tema de que hay muchas personas que incluso las operadoras afirman de que tienen el 5G, ¿no? Y mira, lo que actualmente tenemos en Perú es hasta el 4G, pero hay algunas tecnologías que han superado un poco el 4G. Por ejemplo, imaginando de que con el 5G tenemos 1 gigabit por segundo en transmisión y alguna operadora, alguna tecnología ha hecho de que esa velocidad sea un poco mayor y ellos ya atribuyen de que no es de cuarta generación, no es 4G, así que viene a ser 5G. Pero para esto hay instituciones, hay organizaciones a nivel mundial que se encargan de este reglamento y ellos determinan que después, o mejor dicho, eh, una vez que se ha adquirido una transmisión de 20 gigabits por segundo, recién se puede considerar como 5G. Pero como te dije hace un momento, algunas empresas logran superar un poco el 4G y ya indican esto, ¿no? Además, que se necesita un conjunto de partes para que funcione el 5G. Por ejemplo, nosotros podemos comprarnos actualmente un celular 5G, o sea, un equipo que ya esté preparado para recibir la señal 5G. Pero no solamente necesitamos la señal, sino también el camino. Es como que tienes un auto Ferrari que es muy veloz, pero la carretera es de trocha. Entonces no podrías sacarle provecho a ese equipo 5G, porque no solo necesitas el equipo, sino también el medio, el canal por donde va a viajar la información. Esa acotación quería hacer. Y respecto a tu pregunta de que si nos va a dar el cáncer acerca de esa radiación, mira, yo he estado revisando bastante acerca de los informes médicos, clínicos a nivel mundial, y no he encontrado honestamente alguno que certifique que ocasiona algún problema de salud. Yo creo que esto es algo repetitivo que se da, por ejemplo, cuando apareció el 1G, el 2G en Europa, había muchísimas manifestaciones y de igual manera como está pasando actualmente en Latinoamérica, se destruían las antenas, habían huelgas porque las personas asumían de que esta radiación de alguna forma es dañina. Y la verdad es que hay radiación que es dañina, por ejemplo, los rayos X, ¿no?
pero ese tipo de radiación no es la misma que se emite con las señales de comunicación. Y justamente hay muchas investigaciones, o bueno, algunas investigaciones que no han determinado de que el 5G sea dañino, ¿no? Pero esto está en manos de las potencias. Nosotros, bueno, todavía creo que carecemos de expertos que puedan determinar esto, así que estamos más viendo qué es lo que aquellos países que tienen la tecnología para hacer estos análisis puedan decir. Así que no creyera honestamente de que hay este tipo, ¿no? Este tipo de daño. Karina, ahí te hago una pregunta. ¿Por qué la gente tiene miedo a lo nuevo? Porque el 5G es lo nuevo, ¿no? Es el Internet y también se da en un contexto que es el COVID, donde estamos más paranoicos. Tenemos mucho más miedo cuando estamos encerrados. La ansiedad es más fuerte. Incluso hay mucha gente que tiene migrañas. Yo tengo migrañas, por ejemplo, cuando estoy trabajando demasiado en Internet y no sé si realmente esas migrañas parecieran pues psicológicas porque se me pasan al día siguiente, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están somatizando. Entonces, ¿qué piensas de ese miedo a lo nuevo, Karina? Yo, por ejemplo, acá mencionaría algo que tiene que ver con las necesidades del ser humano. El ser humano busca pertenecer, es una necesidad, ¿no? Ya lo decía Maslow en la pirámide, en la famosa pirámide de Maslow. Y creo que las personas, más allá de investigar, de buscar fuentes fiables, eh, prefieren decir o soy del bando de los que creen o soy del bando de los que no creen. Y bueno, si elijo porque por ahí algún conocido, algún familiar me dice, yo conozco a alguien, porque en el Perú, lamentablemente, pues preferimos creer a lo que le dijo el amigo de la amiga o la tía o quien sea antes que creer en el método científico, ¿no? Entonces, por una cuestión de pertenecer, pues no investigo y simplemente digo, no, porque a mí me dijo tal persona o tal, el fulanito de tal, entonces pues me hace daño y no busco información, no indago, no cuestiono, ¿no? Es más, no me, no me pregunto a mí misma o a mí mismo de quién se trate, ¿por qué quiero creer esto o por qué no quiero creer esto? No nos hacemos ese cuestionamiento. Es una cuestión, yo diría, antropológica también, porque es eso, es buscar pertenecer. ¿Y por qué le tememos a lo nuevo? Porque precisamente desconocemos, tenemos ignorancia de qué es lo que trae eso, esa novedad. Gracias, Karina. Y justamente, pues el Internet, de verdad que nos pone tanta información que, como diría Víctor Frankl, el ser humano parece que perdiera su camino y su orientación. Y el sentido de seguridad, como dices, Karina, en la pirámide organizacional de Maslow, es súper importante, el sentido de seguridad. Si no hay sentido de seguridad, pues el camino es disperso y el Internet está lleno de eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión, la nueva neurosis, que yo le diría una neurosis cibernética, o sea, el ser humano que se encuentra confundido, ¿no? Justamente por un tema de información real. Bueno, Denis, ¿cuál es el elemento que se utiliza más en la vida de las personas? ¿Una laptop, un celular o videojuegos, una tablet? ¿Qué piensas tú? Definitivamente los celulares son los que están llevando la delantera. Antes habían aplicaciones que solamente eran para laptop, para una PC de escritorio, pero actualmente los sistemas ya parten desde el uso del celular y después se empiezan a diseñar hacia otros modelos como laptop, tablet o smartwatch. Así que tenemos para rato porque esto está en aumento, ¿no? Todos tenemos un celular, incluso hasta más celulares o a otros equipos como tablets o smartwatch. Así que los celulares son los que llevan la delantera.
Denis, siempre he tenido una curiosidad de saber qué es lo que sucede con los celulares que hemos desfasado, que hemos desechado. Por ejemplo, creo que he tenido yo cerca de más de 10 celulares en mi vida, Denis. aparte de los perdidos, y hay mucha gente que ve, por ejemplo, el i8, no sé, Samsung, no sé qué es. Creo que es el último, no me recuerdo cuál es el último. Y hasta los nuevos iPhone, el número 2, 1, 2, 3. ¿Qué pasa con esos celulares? ¿Dónde se van? ¿Qué sucede? Los que no... Bueno, están ahorita contaminando el medio ambiente. Es triste, es penoso ver cómo esas baterías que van a vivir muchos siglos más que nosotros, ¿no? Ese plástico con el que son fabricados también, debería, yo creo, implementarse un poco más, y la tecnología debería irse un poco más hacia el lado de proteger el medio ambiente, pero lamentablemente el lado que escogen es el lado de cómo lucrar más, cómo generar mayores ingresos, ¿no? Cómo hacer de que las personas consuman más. Gracias. Y sabes, aquí te comparto sobre el coltán, ¿no? Que es uno de los elementos básicos para la construcción de las baterías y que son explotados en África. Y hay niños, y justamente vi un documental sobre eso, hay niños que son explotados para sacar el coltán debajo en las minas, etcétera, ¿no? Explotados. Y todos ese coltán que es para hacer las baterías, pues está en los celulares, todos los celulares, ¿no? Y dicen que también que todo el reciclado que hacemos de laptops, computadoras, etcétera, son llevados a África y ahí pues son terminados y hay un montón de problemas en ese aspecto. Bueno, ya teniendo una conciencia ecológica también cuando si vamos a comprar un celular, ¿no? O qué es lo que sucede. Bueno, entonces, Denis, aquí una pregunta, ¿cómo evitar que me hackeen el celular a través de un mensaje? A ver, ese tema lo he escuchado bastante, incluso algunos amigos, compañeros de colegio que son, bueno, de otros rubros, de otras ramas, me envían un mensaje y me preguntan, ¿no? Y me dicen, ¿es cierto de que si abro este video me van a quitar toda mi información y voy a perder mi cuenta? Y bueno, miren, hay que tener claro de que lo más importante es evitar que se instale una aplicación en el celular, porque la aplicación es la que toma el control, la aplicación es la que utiliza los componentes del celular. Por ejemplo, si ustedes tienen un video en WhatsApp y están viendo el video, no por el hecho de ver el video ya se está robando su información. Generalmente hay unos mensajes donde te pide permisos, ¿no? O antes de los permisos te dice, por ejemplo, tu celular está en riesgo, así que tienes que instalar este antivirus, pero eso es una mentira, ¿no? Lo que quieren es lograr que instales la aplicación, porque esa aplicación es la que va a tomar el control, es la que va a poder capturar fotografías, el audio, cualquiera de los periféricos que tiene o los componentes que tiene el celular. Entonces, no es cierto ese que ves un video y te hackean el celular. Hay que evitar instalar algo. Y si es que te manda un mensaje medio extraño o sobre todo te envía o te saca de la aplicación, por ejemplo, estás en WhatsApp y es un link, ¿no? Y te lleva hacia una interfaz, hacia el navegador del celular, ya es ya algo dudoso. Que podría ser cierto que de repente alguien está haciendo, alguna empresa está haciendo publicidad y quiere mostrarte sus productos a través de su web, entonces podría ser cierto, pero está principalmente la medida de que no se debe instalar nada, porque eso va a hacer de que sí pueda ser hackeado y pueda robar tu información y hacer cosas. Eso. Gracias. Gracias, gracias. Karina, ahí, ¿por qué somos tan curiosos?
¿Por qué cuando estamos usando nuestro celular, ¿no? Estamos revisando y dicen, ah, sí, qué interesante, y nos metemos más y más, y ahí nos quedamos como creo 1 hora, 2 horas y no salimos, y teníamos que hacer otra cosa, pero seguimos curioseando, seguimos enredándonos en ese mundo. ¿Qué sucede ahí, Karina? Bueno, yo mencionaría aquí el tema de lo adictivo que puede ser una tableta, un celular, una computadora. Y es que en sí también cualquier buscador, no sé si en esto coincida conmigo, Denis, pero yo considero que cualquier buscador guarda, ¿no? Con los cookies guarda exactamente qué es lo que a ti te interesa y te va a mostrar novedades y se va creando de alguna forma, esto se va retroalimentando y se va creando como un sesgo, es decir, en donde solamente van a aparecerte ya sea anuncios o aplicaciones o comerciales, publicidad de lo que fuese que te va a entretener, porque ese es el propósito, pero de acuerdo a todo ese historial que tú has tenido antes de búsqueda, ¿no? Entonces, como es una novedad asociada a lo que a ti te gusta, es muy fácil quedarte ahí y tú dices, van a ser 5 minutos. Me ha pasado personalmente, pues de pronto estoy en TikTok, que es tan famoso, y me estoy riendo con una cosa y paso el video y digo, ya me voy, y de pronto encuentro otro video y también, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan mucho los gatos y me aparecen videos de gatos y yo estoy, y de pronto veo el reloj y por Dios, ya pasó más de 1 hora, ¿no? Entonces sé que esto más o menos funciona así y es muy fácil y más en estas circunstancias, en esta coyuntura en la que nos encontramos, engancharnos con algo que hace que, bueno, nuestro cerebro, neurofisiológicamente hablando, si tuviéramos que mencionar una zona responsable, sería el giro del cíngulo, ¿verdad? Que es como la beta madre de la dopamina. Entonces hay tanta dopamina que está liberándose y nos tiene de alguna forma reforzando la conducta que tenemos hacia el celular, que es estar así, es estar frente a la computadora. Y obviamente que cuando estamos experimentando placer gracias a esta dopamina, perdemos la noción del tiempo, como cuando nos sumergimos en una conversación con alguien que nos cae tan bien, que sentimos que tiene mucha empatía con nosotros y que esto es recíproco. Entonces es muy fácil. Esa sería la explicación que yo le daría, tanto por una cuestión de reforzamiento visto, digamos, desde la neurofisiología y pues también lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que no sé qué opine Denis de esto, que existen unos cookies que lo que van, el propósito que tienen básicamente es eso, que saben con qué te vas a enganchar y tú pues caes, ¿no? O como el pez que muerde la carnada y ya, y caíste. Una cosa así. Denis, y para que puedas intervenir en esto que está preguntándote Karina, también es cierto que nos escuchan por el celular, porque a mí me ha pasado que estoy hablando de una maestría y aparece informaciones de maestría por arte de magia en mi celular. ¿Es verdad o cómo es? ¿Me escuchan? ¿Me miran o qué pasa, Denis? ¿Me miran? Lo que pasa es que, bueno, muchas aplicaciones, bueno, a ver cómo lo explico de otra manera. El negocio de las redes sociales es lucrar con la información y lo que ellos hacen es clasificar a las personas de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, tú en algún momento has podido revisar alguna página relacionada con el tema que estás diciendo y esta información es guardada con algunos métodos. Uno de los más conocidos son las cookies. Y resulta que tú lo viste en el celular, ¿no? Pero estás viendo otra página en la laptop y te sale información relacionada. Es cierto que sí se podría utilizar el micrófono de tu celular si es que tú has logrado instalar una aplicación o alguien te pasó una aplicación. Sí es cierto que se puede grabar, pero es un poco complejo hacerlo, ¿no? Entonces, claro que con el 5G se podría facilitar. Por ejemplo, lo que hace el 5G es trabajar grandes cantidades de información y eso podría hacer de que, de que sí se filtre a determinadas personas de acuerdo a lo que están hablando. Pero es un tema complejo que en nuestro medio
todavía no se da. Pero en China, quiero comentar este tema, y justamente es por el cual Estados Unidos se alertó con China. Pasó lo siguiente: hace unos años atrás, Obama estuvo con Xi Jinping y salió un meme de Tiger con Winnie Pooh, ¿no? Y en China, como ustedes sabrán, hay un gran firewall que restringe el acceso a las redes sociales, a la población, ¿no? Y resulta de que en algún momento se determinó de que ese meme no debería darse. Y para que se haga esto en todo un país, o sea, estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, es muy complejo. Y esto se hace con inteligencia artificial, porque a grandes rasgos se captura un patrón del meme y todas sus pequeñas variaciones también son identificadas. Pero ustedes le cambian una cosita y ya es diferente y es muy complejo. Pero lo que hizo China es banear este tipo de post. Y cuando se dio cuenta Estados Unidos, pues saltó, ¿no? Porque saben que este tema es muy complejo. Y si China lo está haciendo, lo puede utilizar con otros fines, ¿no? Entonces es una alerta, porque para cualquier persona que esté en el mundo del desarrollo de software, sabe que esas formas, o eso de querer bloquear a todos, es muy complicado. Era un tema, pues, de alarma, de alerta, ¿no? Sí, respondí tu pregunta, ¿correcto? Correcto, Denis, correcto. Muchas Sí, gracias. estoy escuchando un poquito entrecortado, no sé si ustedes me escuchen bien. Sí, te escuchamos bien. No te Ok. ¿Te preocupes. escuchamos? Sí. Sí, evidentemente, muchas gracias porque nos aclaras muchos temas que están ahí en el aire y que a veces, incluso he visto computadoras que les ponen un sticker en la cámara para que dice que no los vean, no sé. Pero bueno, al final no sabemos, No, yo creo que no sabemos, eso es lo que yo Sí, entiendo. sí, Leo, permíteme. Lo que pasa es que eh, el sistema operativo del celular, por ejemplo, hablemos de Android, es el que da permisos a una aplicación. Por ejemplo, tú instalas un juego y has visto que te pide permiso para acceder al audio, a las llamadas, a la cámara. Es un poco extraño cuando un juego te pide permiso para todo, ¿no? Y ahí uno debería alertarse, ¿no? Un juego, ¿para qué quiere mi registro de llamadas, acceso a mi cámara, al giroscopio, al GPS? Y si no le das todos estos permisos, no puedes instalar la aplicación. Ahí uno ya tiene que alertarse. ¿Por qué? Porque cuando tú le das permiso a la aplicación ya no te pide permiso a ti y lo puede utilizar en cualquier momento. ¿Entiendes? O sea, has instalado un juego de Ludo y te dice, te pidió permiso para acceder a la cámara. Entonces tú estás jugando y en algún momento pues tu cámara te toma fotos, ¿no? Y tú ni enterado. O te pidió permiso para el micrófono y te está grabando. Eso es la verdad, así funciona, así puede darse. Qué peligroso y qué miedo, Denis. Ahora me imagino si un adolescente tiene ¿no? una computadora o un celular, ¿no? Y el adolescente, pues, por la curiosidad, porque ya sabemos que en los niños y el adolescente la curiosidad es desbordante, entonces puede acceder a un sinfín de aplicaciones y puede dar permiso y ahí podría estar corriendo en riesgo, ¿verdad, Denis? Correcto, correcto. Definitivamente, cuando uno ya le ha abierto la puerta, pues ya no puede volver a cerrarla. Pero les comento algo. Esto de la seguridad cada día se está reforzando mucho más. Por ejemplo, los últimos sistemas operativos en Android ya están siendo muy restrictivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una aplicación se sube al Play Store, donde están las aplicaciones de Android, es evaluada. Y, por ejemplo, tu rubro es juegos. Y si tú estás pidiendo permisos para la cámara, para el audio, pues te bloquean la aplicación. Y está bien, ¿no? Así debería ser. Pero anteriormente no pasaba esto.
y actualmente hay millones de aplicaciones que se están tratando de regularizar poco a poco, pero de alguna forma podrían engañar o sea, al Play Store como para decir, pues sí, nosotros hacemos un juego con la cámara, así que pedimos permiso con la cámara, pero por detrás lo están utilizando para otras cosas, ¿no? Denis, y dime una cosa, ya entrando un poco a la salud mental, ¿no? Porque mucho se ha hablado del Internet y la salud física, fisiológica, pero entrando a la salud mental, hay un tema fundamental, ¿no? En los niños y adolescentes. Hay muchos investigadores que han dicho que es dañino utilizar, dar celulares a los niños al menos hasta los 10, 11 años y que debería estar restringido. Ahí viene el uso de estos aparatos electrónicos, ¿no? Bueno, yo personalmente recomiendo a mis pacientes, pues que sí debería estar restringido y que lo utilicen al menos un fin de semana, 1 hora, ¿no? Pero no que sea un elemento diario de uso, sobre todo en niños e infantes, que son muy pequeños y que su trabajo fundamental de los niños pequeños es jugar, pero ahí viene un poquito de repente mi desconocimiento con respecto a las computadoras o los juegos en Internet, que también incluso los uso para hacer terapia, ¿no? Para cuando hay problemas con lógica, deducción, análisis, comprensión, los utilizo porque tengo software que me ayudan a trabajar eso con los niños. Entonces, ahí todavía no está muy claro, ¿no? El uso, pero hay que darnos cuenta, Denis, que los padres les dan desde los 2 años, por ejemplo, una tablet, y esta tablet ya la saben usar, no saben hablar, pero saben usarlo. Por eso viene, yo por eso ahí que el lenguaje cibernético llega mucho más antes que el lenguaje oral. ¿Qué piensas en eso, Denis y Karina? Porque tú también, Karina, sabes de eso. Sí, bueno, Karina, si deseas primero. Ya, ya, yo no soy un experto en la parte esta el tema de salud, pero sí he estado leyendo algunos temas relacionados y lo que vi es que los niños tienen distintas necesidades cuando son pequeños, ¿no? Como por ejemplo a los 3 años de edad, si no me equivoco, tienen que desarrollar la psicomotricidad, ¿no? O sea, ejercicios de movimientos, y si los padres, en vez de hacerles hacer este tipo de ejercicios para que desarrollen su psicomotricidad, les dan una tablet, porque más que todo yo creo que es una forma de salvarse de los niños, ¿no? O sea, como que para tenerlos tranquilos, pero les están haciendo, creo yo, un daño. Y yo creo que sí se debería utilizar, sí se podría utilizar desde temprana edad, pero muy limitado, ¿no? Muy, muy, muy limitado. Yo recuerdo en el tiempo que vivía en Estados Unidos, había mucha diferencia de lo que acá se ve, ¿no? Porque acá a los niños generalmente les das el celular o la tablet o la laptop para que los entretengas y no te interrumpan, ¿no? Pero recuerdo que allá era muy, muy, muy claro el tema de que les haces daño a los niños y solamente usaban 1 hora. Y yo te hablo ya de niños de 10 años, ¿no? 11 años, y, y todos lo cumplían, ¿no? Es justamente un tema cultural, un tema de educación, y eso todavía no lo estamos viendo acá, es un poco penoso. Incluso en algún momento vi en un programa de la doctora Polo que una niña ya tenía ciertas malformaciones en sus dedos, porque había utilizado el celular desde tan temprana edad que sus dedos estaban estirándose y tenían estos dedos largos, porque agarraba el celular y jugaba, manipulaba. Y mira ese extremo, pero yo supongo de esa niña, de repente le haces hacer algún ejercicio de psicomotricidad y no va a estar muy bien, ¿no?
es penoso. Gracias, Denis. Karina. Sí, yo coincido mucho con Denis. Y bueno, más allá de la salud física, netamente física, que sí se ve afectada, también pues la postura, ¿no? Los cervicales que se dañan, eh, por ahí también la visión, entre tantas otras, la columna, porque bueno, uno no tiene, digamos, es más, si estás, pues los traumatólogos te dicen que si estás por más de media hora sentado, tienes que pararte por lo menos 2 minutos, ¿no? Ejercitarte, y esto es más acentuado aún en los niños. Y si nos vamos a situar en los niños, digamos, de 3 años, 4, 5, en la etapa de los 3 a los 7 años, ya para hablar de la salud mental, pues mencionaría que los controles parentales, ¿no? Muchos de los papás, de hecho esto Denis seguramente lo va a corroborar, muchos de los papás no saben, ni nosotros mismos a veces conocemos exactamente cómo es que se opera dentro del Internet. Y es más, ¿no? Si nos vamos a analizar el lenguaje que utilizamos para referirnos al Internet, pues hablamos de un mundo virtual, y un mundo virtual es análogo o se puede interpretar como un mundo no real, pero lo es realmente, porque el peligro que está detrás para un niño de menos de 7 años, que es muy influenciable, que no tiene pues un pensamiento lógico, que es una personita que está, que confía, y que confía plenamente en lo que ve, que cree absolutamente todo lo que le dicen. Entonces, pues es bastante, bastante riesgoso, ¿no? Y si habláramos de la evolución del pensamiento, acá hablaríamos de Piaget, ¿no? De Jean Piaget, cómo es que va evolucionando la forma de pensar, la cognición de un niño, esta también se ve afectada, yo diría, porque si un niño está más de 2 horas, bueno, yo estuve revisando literatura y lo que comentan es que no más de 2 horas, ¿no? Yo creo, al igual que Denis, que debería ser pues de 1 hora, ¿no? Y ya, o sea, acercándose por ahí a los 6, 7 años, podría ser 2 horas, ¿no? Pero no hay un control, no hay un control respecto a esto, los papás no supervisan tampoco qué es lo que hace un niño cuando está en internet. Es más, ¿no? Escuchaba de una mamá que decía que le había puesto una película a su hijo, y que era una película de Spider-Man. Y el amigo de Spider-Man está en la computadora y alguien le dice, oye, ¿y qué estás haciendo, no? Y supuestamente es una película para niños. Y él responde, viendo porno. Y la mamá se quedó estupefacta, o sea, ¿qué pasó acá, no? Porque creemos y estamos dando por sentado muchas veces que lo que nuestros niños están viendo en el celular, o en la computadora, en la tablet, eh, no es nada no es nada que, o es algo que no sería amenazador, ¿no? Que no amenaza en sí la salud de un niño, pero realmente pues ¿quién nos enseña, quién nos educa a poder establecer los parámetros de lo que realmente es mentalmente saludable? O sea, por ahí, si empezáramos por ahí, creo que muchos de los papás no sabrían distinguir hasta dónde poner límites, ¿no? Porque incluso hasta en los videojuegos, que ahora también están enlazados al Internet, ¿no? En el PlayStation, también te muestran imágenes que pueden ser pues muy fuertes, pueden ser hasta traumatizantes para un niño. Gracias, Karina. Sí, este tema es bastante amplio y vamos a abordar un poquito casi todos, esperamos. Y ahora vamos a pasar a un tema de los enamorados. Cuando tienes Tinder, cuando tienes esas redes sociales que te acercan básicamente a tener una pareja que obviamente, definitivamente que ha sido una gran ayuda para muchas personas, ¿ah? Porque he visto bastante investigación sobre eso y les ha ayudado a encontrar realmente parejas, ¿no? Como es cuando vivía en Europa, pues ahí miraba que sí, o sea, sí era efectivo, conocía amigos que tenían, estaban inscritos y pues, ¿no? Y estaban dentro. Entonces, estos sitios de pareja de alguna manera han solucionado la timidez del ser humano. Eso ya es también una realidad virtual, así que del ser humano. Ahora,
¿cuántos de nosotros en toda nuestra sociedad y más los adolescentes ponen sus fotos? Y ahí viene mi pregunta, Denis. ¿Estas fotos pueden ser utilizadas por personas que quieran hacer pornografía? Porque de repente hay el TikTok mismo, ¿no? Hay TikTok para adultos, TikTok de animales, como dice Karina, TikTok de no sé qué. No he visto mucho, pero sí he estado en esa investigación también. Y es un boom ahora TikTok, ¿no? Es un boom. Incluso lo vemos en nuestras redes, en el Facebook mismo, ¿no? Que lo colocan y todo eso. La información puede ser utilizada, Denis, por elementos extraños, personas extrañas. Sí, definitivamente, pero actualmente la mayoría, si no son todas las redes sociales más conocidas, están obligadas a tener estos controles o a indicar, o mejor dicho, a preparar un panel de configuración donde los usuarios sean capaces de dar permiso expreso para que se puedan utilizar o no sus imágenes, sus datos. Por ejemplo, en Facebook, ya hace varios años atrás, uno puede configurar esta privacidad para que nadie que no haya sido aceptado como amistad pueda visualizar las imágenes. Esto ya está hace varios años atrás y se reforzó mucho más con estos escándalos que había, como por ejemplo de Cambridge Analytica de Estados Unidos. Y bueno, el tema es que las personas podemos utilizar la herramienta configurándola para que nadie lo pueda ver, pero en realidad quien tiene la última palabra es el que fabrica el software, la empresa que desarrolla, ¿no? Así como decía hace un momento Karina, lo que hacen las empresas estas, las redes sociales, es lucrar con nuestra información. Ellos nos clasifican a partir de nuestros intereses, a partir de nuestra personalidad, y pueden llegar a tener gran influencia, como por ejemplo, quiero poner este ejemplo de cómo fue elegido Trump, ¿no? Decían de que lo ha ayudado mucho ese tipo de marketing que se hizo. ¿De qué trata esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un perfil creado en Facebook, el que nosotros vemos, pero también hay un perfil por detrás, o sea, Facebook nos categoriza de acuerdo a los posts que miramos y puede saber e identificar si nosotros somos una persona conservadora, una persona reservada, una persona emotiva, de acuerdo a los posts a los que nosotros le ponemos me gusta, ¿no? O de repente alguna otra interacción. Entonces, dicen, este tipo de persona es conservador, ¿no? Tenemos acá un grupo. Tenemos otro grupo que es reservado. Entonces, lo que hicieron ahí con Trump es generar publicidad direccionada, ¿no? Para este tipo de público que es emotivo, le vamos a mandar este tipo de publicidad, ¿no? Para este tipo de público que es más conservador, este tipo de publicidad. Y pasó lo que pasó, hicieron ganar a Trump, ¿no? Entonces, nuestra información definitivamente está en manos ya del software apenas uno ingrese. De que pueden decir de que van a implementar herramientas para que haya el control, es cierto, por fuera, pero por detrás ellos podrían tener acceso, ¿no? Y es un poco difícil para las personas que no saben de tecnología ni tenemos acceso a esos sistemas, ¿no? Yo quería agregar algo ahí, Leonel, Denis, que es, por ejemplo, con la cultura de aceptar los contratos sin leerlos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros manejamos el Gmail? Creo que todos. Y pues
no nos tomamos el tiempo de leer, es que pienso en unos contratos inmensos, ¿no? Bueno, no sé qué tanta información se comparte desde el Gmail, pero desde las búsquedas que hacemos en Google, estando en nuestro usuario, pues ya estamos dando información, ¿no? Y también recordaba una frase, no sé qué tan precisa la voy a decir, pero era algo así, ¿no? Como si el servicio es gratis es porque el producto eres tú, ¿no? O cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú, una cosa así, o sea, es que nada es gratis, sino que están tomando tu información valiosa para poder, y finalmente termina siendo una manipulación, ¿no? Porque si saben exactamente cómo captar tu atención respecto a tus intereses, respecto al perfil que mencionaba Denis, pues va a ser mucho más sencillo que en un momento pues te den una información determinada que puede estar bien diseñada para que pues la aceptes, ¿no? Por cómo está diseñada. Y lo que a mí también me llama mucho la atención aquí es cómo nosotros podríamos utilizar, ya hablando de la salud mental, la inteligencia artificial a nuestro favor. O sea, esa es lo que es una duda que le estoy lanzando a ver si se puede responder. Adelante, Ya, Denis. ya, ok. A ver, primero quisiera hacer mención acerca de la ley de protección de datos, que, bueno, en muchos países ya se ha implementado hace muchísimos años, pero en Perú todavía no se está controlando esta ley de protección de datos. Esta ley indica y obliga a que las empresas indiquen de qué forma se va a utilizar los datos. Es por eso que, como dice Karina, nos presentan inicialmente un contrato, pero lamentablemente nadie lee los contratos, ¿no? Es un tema cultural también. Deberíamos de leer por lo menos la parte del resumen, porque siempre suele haber una parte de resumen y luego el detalle, porque en este contrato se indica para qué va a utilizarse tu información. Y ahí incluso yo recuerdo haber leído en un contrato de Interbank cuando estuve accediendo a la banca móvil y decía de que me pedían permiso para que mi información sea compartida con las empresas de la corporación, pero creo que Intercorp tiene un montón de empresas, o sea, prácticamente yo les estaba dando permiso para que utilicen mi información en todo lado, ¿no? Ahí tienen universidades, tienen centro comercial, tienen sitios, y yo dije, pues yo no quiero, ¿no? Pero ¿cuál es el perjuicio? No tengo la aplicación móvil, y uno necesita la aplicación móvil, ¿no? Entonces, como que te obliga. Yo creo que esos temas están en manos todavía del gobierno, ¿no? De nuestro Congreso, que es el que crea las leyes. Pero bueno, no mencionar al Congreso porque reniego cuando hablo del Congreso. Y respecto a la inteligencia artificial, la pregunta de Karina, hay actualmente, bueno, yo quisiera en primer lugar que por favor tú ahondes un poquito más acerca de tu consulta, a ver, para entenderte y no irme por otro lado. Exactamente, ¿qué tema relacionado con la inteligencia artificial? A ver, por ejemplo, leí y hace poco también asistí a un congreso, bueno, no tan hace poco, ya fue hace como 2 años, en donde hablaban de la realidad virtual. ¿Ok? Y pues se decía que nosotros en la psicología manejamos distintas técnicas, ¿no? Y entre ellas una de ellas es la desensibilización sistemática, no sé si sea familiar para ti, Denise, pero básicamente es acercar al estímulo temido, al estímulo al cual se le tiene mucha fobia, ¿ok? Y pues la realidad virtual, leí un artículo que la realidad virtual podría favorecer a los terapeutas porque pues ya no es necesario que la persona se exponga, ¿no? Y que pues vaya, necesite salir de su casa, sino que con la realidad virtual pueda, digamos, liberarse de esa fobia, ¿no? Y ahora, lo otro también que me parece que es importante, ¿no? También escuché que, por ejemplo, los dispositivos como la calefacción, ya sea la misma cocina, ahora puedes conectar el refrigerador con el celular. ¿Qué tanto, qué tanto esto crees que nos beneficie? ¿Tú le ves más pros que contras? ¿Y cómo esto nos ayuda, digamos, en la gestión de nuestro tiempo? ¿Es que nos ayuda o que no nos ayuda? Por ahí más o menos va mi pregunta.
Denis, tu audio creo que está apagado, Denis, tu audio está apagado. Gracias. Perdón, yo estaba que hablaba. Ok. Ya. Son dos temas distintos. Uno es el tema de inteligencia artificial y otro es el de realidad virtual o realidad aumentada. Por el lado de inteligencia artificial, es más que todo enseñarle a una máquina a través de algoritmos a que pueda identificar un tipo de patrón. O sea, de acuerdo a determinadas características que se ingresen en el software, la aplicación sea capaz de identificar algún tipo de comportamiento. No sé exactamente relacionado a la psicología, pero he visto, por ejemplo, que se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, enviándole imágenes de radiografías o de tomografías de determinadas partes del cuerpo y gracias a la inteligencia artificial, la aplicación, el software es capaz de identificar si es que hay cáncer o no, ¿no? Y de igual manera entiendo de que de alguna forma se pueden introducir algunos patrones en el tema psicológico y que el software va a ser capaz de determinar, pero esto se hace con millones de datos, ¿no? Porque ingresando 5, 10, 50, 100 es un poco difícil, pero lo que hace el sistema es soportar cantidades inmensas de data que va a ayudar a determinar un resultado. Ahora, por el lado de la realidad aumentada, la realidad aumentada, más que todo es, más o menos como su nombre lo indica, ¿no? A partir de lo que tenemos, crear algo más. Y yo entiendo que, por ejemplo, si alguien tiene una fobia a las alturas, se sabe, o bueno, he escuchado de que uno tiene que enfrentar a la fobia poco a poco para que la pueda superar, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar estos lentes para ver esa realidad aumentada y que poco a poco vaya enfrentando. Pero ojo de que es un poco peligroso, ¿no? Porque el cuerpo identifica el ambiente de acuerdo a nuestra vista. Y han visto, no sé si de repente hayan podido ver en alguna red social donde alguna persona está con los lentes y se tira al piso y se asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo o su mente está identificando otro entorno, ¿no? Y entran en shock. Es por eso incluso que en el Street View de Google se avanza poco a poco, ¿no? Se avanza poco a poco para ir entrando hacia un lugar, porque si tú vas de frente puedes tener una especie de shock, ¿no? De repente no tanto cuando lo tenemos en una pantalla, en un monitor, pero sí cuando tenemos unas gafas especiales, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Gracias, Denis. Qué interesante todos tus consejos y así también las personas que nos están viendo vía online lo dicen, ¿no? Gracias, Gustavo, Rafael, Cindy y bueno, Carlos, Keila. Keila está en Bélgica y nos está... Un saludo, Keila, ¿no? Denis, Keila está ahí presente. Keila. Keila es psicóloga y pues está en Bélgica, ¿no? Y desde ahí nos está viendo. Bueno, qué interesante porque justamente ahí quería hacerte una pregunta. ¿Es fácil crearse un perfil en Facebook y seducir a las personas? ¿Es fácil crearse un perfil y acosar? Mira, en Netflix, y justamente hicimos un post en Psicoterapia Natural Jung sobre ese tema, hay un documental sobre estas chicas que fueron violadas en grupo por estudiantes en Estados Unidos y una de ellas acaba de suicidarse hace 2 días, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque como estos chicos estaban tan ebrios, pues hicieron un video y le pintaron todas sus partes íntimas y a partir de eso, pues lo pusieron en las redes sociales, imagino WhatsApp, sobre todo en el colegio, que después posiblemente ha sido elevada a una website de X, no sé, no sabemos. Y ahí hubo un acoso escolar y producto de toda esa situación, ella se ha suicidado.
Es lamentable, ¿no? Y así hay muchos casos. Por eso quería preguntarte esto. ¿Es fácil crearse un perfil y acosar a la persona? ¿Es fácil enviar información así en WhatsApp a todo el mundo y todo el mundo lo sabe? ¿Qué opinas Y de eso? todavía las aplicaciones, las empresas tecnología no están dedicándole mucho tiempo a este tipo de problemas porque, por ejemplo, en Facebook se podría implementar, o en Facebook o en cualquier otra red social, se podría implementar otros métodos para reconocer a la persona, ¿no? Por ejemplo, en algunas aplicaciones, como en la RENIEC actualmente, tú puedes identificarte con tus huellas digitales, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Leo? eh, Denis, te mostraba mi dedo por la huella digital. ok, ok, ok. Pensé que me decías que iba a hablar. No, Denis. Nada Ya, más. te decía que, por ejemplo, esa aplicación no permite registrar a cualquier persona, ¿no? Porque como ya tienen información de nuestros huellas digitales, te identifican, ¿no? Y de alguna manera también las redes sociales deberían identificar a cada persona, ¿no? Porque actualmente cualquiera de nosotros se puede crear eh, un montón de cuentas y justamente ahí estaríamos hablando acerca del grooming. Supongo que lo han escuchado, es más que todo hacerse pasar por otra persona, ¿no? Estos pedófilos lo que hacen es suplantar una identidad de un niño de 12 años y empiezan a chatear con otra niña y empiezan a sacarle información y después empiezan a chantajearlos, ¿no? Ese tema es bastante delicado. Sí, Leo, te cuento que tengo un mensaje de batería. Ups. Se nos fue un momento, Denis. Supongo que Pues, regresará en... pero bueno, de todas maneras, hasta que regrese vamos a esperar a Denis. Y pues lo que les podemos... Sí, yo quería Sí, dime, Corina. Adelante, adelante. escuché el caso de una señorita de 14, 15 años, justo relacionado con el growing, ¿no? El que hablaba Denis, o grooming, perdón. Eh, Esto me hizo reformular, y creo que todos deberíamos reformular el concepto que tenemos, lo que es abuso o violación sexual, porque el caso de esta señorita se trata de que conoce a un individuo por internet, a alguien que en el anonimato pues le había hecho creer que era alguien de su edad y la había persuadido para que ella le mostrara las partes íntimas y se masturbara frente a una cámara, ¿no? Y pues luego el video de ella se propagó por internet, ¿no? Y una vez que está en internet, seguramente esto Denis nos lo puede confirmar, ya no hay control de eso, ¿no? Y si bien y mencionaba el concepto y cómo es que se tiene que reformular el concepto de lo que es un abuso, si bien el individuo no la tocó, pero sí hubo una violación de la sexualidad de esta señorita y creo que es algo importante, es algo que sí o sí lo tenemos que mencionar, ¿no? Porque de todas maneras tiene un impacto en la psique de esta señorita. Y no solo en la vida de ella, ¿no? Sino también en la vida de los papás, ¿no? Porque me imagino que los padres llegan a cuestionarse qué es lo que hicieron mal ellos, ¿no? Y bueno, ahí podríamos hablar de muchas variables, pues porque estamos viviendo así en un tiempo en el cual hay tanta innovación a nivel tecnológico que uno cree saber que ya está a la vanguardia y que sabe todo de las aplicaciones de celular, pero no es tan así, ¿no? Cuando se creía que Facebook lo era todo, salió Instagram y luego de Instagram salió TikTok y ahora todo el mundo está en TikTok y, o sea, eso nos hace notar claramente que pues lo que creemos saber hoy día, mañana ya está desfasado en cuestiones de tecnología, ¿no? Y que tiene que ver con nuestro cuidado, con nuestra privacidad, con nuestra intimidad. Exacto. Y sabes qué, te comento aquí que en este aspecto de bajarse los videos de TikToks, no he intentado, pero imagino que debe ser como YouTube,
porque solamente tienes el link y dices bajar video y bajas el video, ¿no? Ahora de Facebook también puedes hacer lo mismo, puedes bajar los videos y pues los puedes utilizar de 1001 manera y forma. Ahí me veo, veo el deber fundamental, como tú dices, de reformular el término de acoso, ¿no? Fundamentalmente, y a nivel legal eso habría que preguntar tal vez a un abogado posteriormente, invitaremos a un abogado para que nos hable un poquito sobre este tema, porque a nivel legal no sé si esto está penado en el Perú, aunque me parece que sí, ¿no? Pero en todo caso, este tipo de actos implican que los padres tiendan a hablar con sus hijos, ¿verdad? Entonces, no hay, y que sepa, no hay muchos padres que saben sobre TikTok o etcétera, ¿no? Imagínate que tenía una paciente de España que vino el año pasado y es ahí que tomo conciencia que es TikTok, porque el año pasado, y eso fue entre agosto más o menos, y recién, por este caso, recién supe que TikTok existía, pero yo pensaba que lo máximo era YouTube, Facebook, etcétera, ¿no? Ya regresó Denis. Entonces ese era el tema, ¿no? Y hay cosas que siguen saliendo y saliendo, y pues es algo definitivamente que, como dicen, una vorágine, algo que nos enrieda, ¿no? La concepción de nosotros es vivir en un mundo virtual y vivir en un mundo de la real. Y ahí viene más el problema de estos momentos, que estamos viviendo un mundo pareciera al 60 o 70% de lo virtual. Casi todos nos hemos inundado en el Internet y nos hemos alejado de lo real, ¿no? No sé cuántas horas pasamos en Internet, por ejemplo, yo pues, a veces me doy cuenta que paso creo que el 80% en el Internet de mi vida y el 20% en lo real, no salgo a tomar sol, nada más, y después otra vez continúo. Entonces, bueno, un poquito eran temas para conversar. Denis, puedes concluir con tu idea. Se te cortó la batería, creo. Sí, 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 yo lo enchufé, pero parece que no lo conecté bien. Quería dar un datito, perdóname, Sí. Denis, antes para cerrar la idea de la que estábamos comentando con Leonel. Ahorita, ¿no? Que creo que muchas personas se están preguntando esto, ¿no? Porque muchos decimos, bueno, eso le pasa al otro, le pasa a alguien muy lejano, no es posible que alguien pueda caer en una cuestión de seducción por internet, o sea, muchos opinan de esa manera, lo he escuchado, se escucha frecuentemente, y lo quiero relacionar con una variable que ahora se está escuchando mucho con el tema de la violencia, ¿no? Si bien ha aumentado la tasa de violencia hacia la mujer, la violencia doméstica, y esto yo lo relaciono porque considero que ahora mismo que están habiendo demasiados roces dentro de casa, que no se han establecido límites, que no se sabe poner límites en la familia y que todos estamos viéndonos las caras todo el día, creo que se puede caer en una circunstancia o una dinámica en la cual me siento no escuchada, me siento que no pertenezco, siento que mi familia no está poniendo sus prioridades o que mi prioridad no es la prioridad de mi familia, entre mil y una cosas, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque si yo establezco conexión o un vínculo social con alguien en Internet, por cual sea la vía, Facebook, Instagram, o lo que sea, y esta persona es mi seguidora o mi seguidor y es una persona que todo el día está ahí dispuesto, disponible las 24 horas del día para escucharme o leerme, entonces es mucho más sencillo que yo caiga en involucrarme y sobre todo acostumbrarme a la interacción con alguien que no sé absolutamente quién es, ¿no? Porque hasta que yo no le vea el rostro por una cámara, pues yo no voy a saber, ¿no? Y muchos adolescentes, prepúberes, púberes, pues caen fácilmente en esto y lo traigo a colación porque creo que muchos padres se preguntan o dicen, no, es que eso no le pasaría a mis hijos, ellos saben lo que tienen que saber y no es tan así. Ese era el dato y ahí cierra la puerta. Está bien. Ok, a ver, solamente
para concluir esto del grooming, que consiste en más que todo suplantar la identidad de una persona, ¿no? Y generalmente comentaba de que los pedófilos se hacen pasar por niños y en algún momento llegan a pedir imágenes o palabras y después empiezan a chantajear con que yo capturé tales cosas que me dijiste o tales videos, tales imágenes, y esto pues puede afectar a cualquier persona, no solamente a los niños. Yo recuerdo, estaba utilizando Facebook en 2017 en Estados Unidos, porque les cuento que las aplicaciones varían un poco dependiendo del país, no son las mismas versiones que nosotros tenemos. Es por eso que en algún momento han visto de que en Facebook les sale alguna opción más. Hay muchas versiones distintas dependiendo de la zona, etc. Recuerdo que una persona se me acercó, bueno, me empezó a escribir, una desconocida, y prendió su cámara, me hablaba y después me dijo así directamente, ¿no? Que me podía mandar algunas imágenes o algunos videos para, para entretenernos. Y lo que yo hice fue, porque ya sabía de este tema, que al final lo que hacen es captar esos videos y chantajearte de alguna forma diciendo que van a enviar esta información a tus contactos y sacarte dinero. Entonces, siempre hay, actualmente, ya en todas las redes sociales, una opción de denuncia. Entonces, hay que recomendar eso a todas las personas que están escuchándonos, que siempre busquen esta opción de bloquear, de denunciar este tipo de acoso, porque en algún momento ya pasan de un límite, ¿no? Donde te ponen ya algo, en ese momento hay que bloquearlo. Y yo recuerdo que utilicé ese botón de reportar y Facebook en el momento eliminó todos los mensajes y todos los videos y bloqueó la cuenta y me salió un mensaje inmenso donde decía, estamos trabajando para eliminar este tipo de usuarios que van contra nuestras políticas y bueno, pues uno por lo menos se siente un poco más tranquilo por ese lado, ¿no? Pero no son las mismas versiones, ya que las leyes gubernamentales en otros países son más exigentes. En nuestro país, pues no, todavía estamos un poquito atrasados al respecto. Otra de las ideas que estaba dando hace un momento es de que eso de crearse varias cuentas está en manos de las plataformas, ¿no? Estas aplicaciones, estos sistemas deberían, pueden hacer algún mecanismo para que no sea posible crear demasiadas cuentas, ¿no? Tal vez con algún tipo de identificación, pero por otro lado ya también van por el lado de violar los datos personales, como por ejemplo, les pongo un ejemplo para dejarme entender, digamos que Facebook te dice, para que te registres es necesario que captemos los iris de tus ojos, ¿no? Y cosa que si tú quieres crear otra cuenta, no te va a permitir crear otra cuenta, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos evitar de que hayan tantas cuentas falsas, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, aquí en Arequipa, hay muchas cuentas en esos grupos de Facebook donde se venden productos, cuentas donde, que se han creado recién en el 2019, el 2020, y te ofrecen cosas pues fraudulentas, ¿no? Y bueno, está más en el lado de la tecnología, pero no es tan fácil, porque como les digo, ahí también hay que pedir permisos a las personas para que puedan acceder a sus datos personales. Los datos biométricos son datos sensibles, datos personales, ¿no? Que no deberían estar así nomás en una base de datos. Eso era, Leo. Gracias, Denis. Me hace mucho recordar a los Fujitrolls, porque hay tantos que se crean para molestar a las personas, ¿no? Porque eso es acoso. Y obviamente, legalmente eso debería estar, no sé si legalmente está en la figura de denuncias, por eso es que habría que revisar mucho ese aspecto, pero ya me imagino que, y yo estoy segurísimo, es que a veces nos quedamos en las ideas de que el psicópata, el pedófilo, no evoluciona. Se ha demostrado en investigaciones que los psicópatas tienen un alto nivel de inteligencia, ¿ah?
Entonces, si ellos tienen ese alto nivel de rendimiento intelectual, ¿cómo es posible que un psicópata va a seducir de la misma forma de los años 80 como la de ahora? Es imposible. Estos han tenido que especializarse y evolucionar también, ¿no? En el sentido de redes, en el sentido de seducción, el lenguaje, porque ya incluso creo que en Facebook también dice, si hay malas palabras o palabras sexuales, etcétera, está eliminado y bloqueado. Incluso de política, si habla muy fuerte, etcétera, cosas terribles. En todo caso, ahí viene la reflexión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque un psicópata definitivamente, un pedófilo definitivamente no es que lo bloqueen y ya se le baja la moral. Más bien él tiene una obsesión y él es como decir, un caníbal. Y los caníbales tienen que mutarse y tienen que capturar su presa. Y así sucede. Entonces, bueno, es una de las cosas. Denis, otra pregunta. Permíteme, Es fácil. Diego, permíteme. Adelante, Denis, adelante. Adelante. Sí. Respecto a lo que dijiste acerca de la ley peruana con estos casos criminales, ¿no? Hace una semana atrás le pedía a una amiga abogada que me ayude a investigar acerca de la legislación donde se indica qué tipo de penas hay para estos crímenes. Y me dice que lamentablemente hay unas 2 o 3 hojas en nuestra legislación. O sea, estamos todavía un poco atrasados al respecto, porque en otros países, hablando de España, por ejemplo, existen notarios digitales, o por ejemplo en Japón hay un ministerio de ciberseguridad, y en Estados Unidos hay algo similar, pero deberíamos, como gobierno, o bueno, el gobierno debería encargarse de crear estas leyes. Lo único que hay, y esto es información que lo revisé con mi amiga la semana pasada, solamente se penaliza en el Perú cuando una persona modifica los datos en una base de datos, ¿no? Hasta ahí llega, pero es muy corta la descripción, ¿no? Hay N casos en los que se puede dar ese tipo de crimen. Entonces, eso era lo que quería acotar. Estamos todavía un poquito atrasados respecto a la legislación en ciberseguridad. Ok, gracias, Denis. Definitivamente ahí vienen los problemas legales, ¿no? Porque, como tú dices, se debería crear un ministerio dentro de que ya es un mundo real, lo cibernético. Entonces no hay ni siquiera un ministerio de control, ni denuncias, etcétera, absolutamente nada en el análisis de estos aspectos, fundamentalmente, ¿no? Ya viene también que nosotros los psicólogos nos especialicemos en todo este tema, ¿no? Que es un mundo tan enorme. Por eso te quería preguntar, Denis, ahí, ¿qué tan fácil es acceder a la pornografía, Denis? No soy un experto, no, Pero eso Denis, fue broma. experto en la pornografía, pero ¿qué tan fácil? ¿Los jóvenes pueden acceder a la pornografía fácil con un clic? ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Es penoso. Yo recuerdo haber estado cerca de algunas cabinas de internet en Lima bueno, cuando he estado ahora en febrero, y muchas de esas cabinas en lugares un poquito alejados, donde todavía las hay, están cerradas, ¿no? Y ahí definitivamente como que promueven, ¿no? El estar utilizando este tipo de páginas. Hay algunas donde sí veo por fuera donde hay anuncios, donde dicen no deberían utilizar, está penado, pero en la mayoría, y es conocido, que en todas las cabinas es un nido de virus informáticos, y justamente estas páginas de pornografía son las que más infectan a las computadoras, porque hay un alto porcentaje de la población que accede a estas páginas, y es justamente donde ingresan estos virus o malware que te empiezan a robar cierta información. Y es triste, la verdad es triste de que esté tan fácil el acceso a
a esto, sobre todo para los niños, ¿no? Y Denis, no hay programas que puedan ayudarnos a suprimir este tema de que miren pornografía, páginas o cosas así. ¿Hay programas o no hay? Claro que sí, se puede restringir de N formas, pero una de las formas más eficientes es a través de los firewall. Los firewall son equipos que identifican el tipo de tráfico que se direcciona hacia algún punto. Por ejemplo, les comentaba a ustedes al inicio de la sesión de que en China se restringen, por ejemplo, las redes sociales. No pueden utilizar Facebook, no pueden utilizar YouTube, no pueden utilizar Twitter desde el año 2009, si no me equivoco, no estoy seguro del año. Pero de igual manera se podría restringir acá desde las operadoras, ¿no? Y por ahí se podría restringir a que haya ese acceso, pero ya también es un poco difícil identificar a quienes lo están, quienes están accediendo, ¿no? Si no me equivoco, no está penado que una persona adulta lo vea, no estoy seguro, pero sí cuando son niños, ¿no? Entonces por ahí ya empieza el problema. Ahora, aparte de esa forma de bloquear, también las aplicaciones están agregando configuración para que se evite este tipo de páginas. Por ejemplo, el mismo Windows ya identifica en la configuración de Windows, desde el Windows 7, se puede entrar a la configuración e indicar que esas páginas están bloqueadas, ¿no? Pero de igual manera no es esto 100% efectivo, porque cuando uno crea una página, la categoriza, ¿no? Y las máquinas identifican estos tipos de clasificación y los bloquean, pero por ahí pues lo camuflan con una cosa y sale otra cosa, ¿no? Pero sí, actualmente la mayoría de los sistemas operativos Linux, Windows, eh, ya tienen estas opciones para que los padres o las personas adultas que estén a cargo de los niños puedan bloquear esto. Sí hay, solamente que se desconoce, ¿no? Se desconoce. Y por eso no se utiliza. Ahí viene mi pregunta, Denis. Entonces, los padres de familia necesitan un técnico, una persona que sepa y que les instale esos programas, porque un firewall, no, una persona común y corriente como yo no sabe nada de eso. Claro, sí, sí, definitivamente. Si no me equivoco, hay servicios de estos y que son un poco caros y es un poco triste y penoso de que lucren con este tema, porque recuerdo, una de las operadoras llegaba ofertas diciendo, evita de que tus hijos vean lugares pornográficos, $70 al mes, ¿no? Esto pues a lo contrario, yo creo que la operadora debería tener un poco más de conciencia y facilitar el acceso, ¿no?, a la mayor parte de la población, reduciendo un poco sus costos, ¿no? Pero más bien hacen de las personas que quieren hacer las cosas bien o proteger a sus hijos tengan que gastar más, ¿no? Claro. Muchas gracias, Denis. En todo caso, ahí sí hay un consejo responsable en el uso del Internet y sobre la pornografía es que si no tienes acceso al dinero para pagarlo, entonces pues hay que controlarlo y saber ingresar y pues mirar qué es lo que está haciendo tu hijo, porque eso básicamente es un descontrol, ¿no? Y ojo que yo he tenido también igual, puedo decir que he tenido personas que me han consultado sobre eso, ¿no? Y pues ahí viene todo el déficit que tenemos con respecto al control de Internet. Es bastante limitante en los padres y las personas y como tú dices, Denis, como no conocemos mucho, pues es complicado. Bueno, ya para ir terminando, pues a ver una rueda de conclusiones y sobre el aspecto de pues cómo nos favorece, cómo nos puede ayudar el Internet y en qué que no es favorable, ¿no?
En mi caso, por ejemplo, yo soy de la idea y específicamente que esto debe ser controlado, ¿no? Y que debe ser limitado y el uso a niños pequeños, como ya habíamos discutido hace un momento, eso por el desarrollo psicológico, el juego, la interacción, la creación, la creatividad, etcétera. El Internet puede usarse muy bien en muchos aspectos de información, etcétera, pero hay que saber utilizarlo y en su momento. Pero de todas maneras, es de hecho que estamos enfrentándonos a una realidad que hace que el padre pues ya entre en una visión más amplia de la tecnología. Es difícil criar a un hijo si no sé de tecnologías. En estos tiempos el COVID nos está demostrando todo esto y el único refugio que tenemos en este momento, Denis, Karina, para salir de este encierro es el Internet. Es como mi escape y ahí construyo una vida, emociones, me involucro, etcétera, ¿no? Eso podría decir y hay que tener mucha atención. Tu conclusión, Karina, y luego pasamos con Denis. Sí, yo quería mencionar algo respecto a lo que leí hace poco, ¿no? Em, el Internet, bueno, primero esto, lo que leí era la idea principal, las empresas, el mundo organizacional va a valorar muchísimo más las habilidades blandas de aquí a 20, 30, 40, o sea, es lo que va a hacer el plus, porque a nivel técnico puede ser muy bueno, pero lo que te va a diferenciar van a ser eso, las habilidades blandas. Ahora, el uso apropiado, el uso adecuado del Internet, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tanto es realmente adecuado para poder desarrollar nuestras habilidades sociales, para poder acercarnos al otro, para poder tener empatía, para poder activar nuestras neuronas espejo, para quienes se han escuchado en algún momento de esto, que son responsables de nuestra empatía? ¿Qué tanto el Internet nos facilita esto? Yo lo dejaría ahí en la mesa y cerraría diciendo que cualquier recurso, cualquier innovación tecnológica va a seguir dándose, ya estamos, el mundo es, la tecnología es parte del mundo y no va a dejar de ser así. Cerraría con que todo recurso que tenemos es como un martillo lo puedo usar para construir algo y hacerme la vida más fantástica, más fenomenal, o lo puedo usar para matar, ¿no? Todo va a depender del uso y de cuánto desarrollo yo mi pensamiento crítico, mi juicio crítico para hacer lo que hago. Con eso cierro. Gracias. Ok. Actualmente los padres, creo yo, están muy presionados con este tema porque es necesario que los niños y los adolescentes utilicen la tecnología para la educación, o sea, no hay otra forma, ¿no? Ya antes era impedirle que utilice el celular como castigo, pero ahora ¿cómo los pueden castigar? Ya no se puede. Entonces, eso es muy riesgoso, ya que el Internet es una puerta abierta que puede ser para cosas muy productivas y también para cosas muy negativas. Y ese también es un tema que me gustaría decirlo enfáticamente. No le estamos sacando provecho al Internet como debería, porque muchas personas se están dedicando más a los temas sociales, ¿no? A los juegos, pero en realidad, si uno investiga y profundiza, hay cursos muy buenos y gratuitos. Por ejemplo, un emprendedor quiere poner una microempresa, hay información paso a paso de lo que se debe hacer. Y hay grandes plataformas conocidas como por ejemplo Google, que te indica cuáles son los pasos para que tengas mayores llamadas, para que puedas crear de forma gratuita tu espacio web, ¿no? Y también te dan facilidades. Hay cursos completos que son creados por ellos mismos, pero que lamentablemente no los buscamos, ¿no? Pero si uno coloca en Internet, en el Google, ¿no? Curso gratuito de Google para hacer marketing digital,
salen esos cursos. Y no solamente lo hacen estas empresas, sino también los gobiernos o las universidades. Hay muchos cursos gratuitos de las universidades de Harvard, de Stanford, y cursos avanzadísimos de inteligencia artificial, de realidad aumentada, bueno, por ejemplo, yo actualmente, como te había comentado, Leo, estoy pensando en implementar un proyecto que tiene como objetivo apoyar a las MIPES en la digitalización de su negocio, y estoy utilizando estas plataformas que me ayudan a refrescar todo ese conocimiento. Por ejemplo, estos temas de tecnología para ver en qué sitio va a estar tu servidor, en qué sitio o qué lenguaje de programación se acomoda más a lo que estás pensando hacer. Actualmente he pagado yo una membresía de 100 soles y tengo calidad A1 en los cursos que estoy siguiendo. Hay muchísimas plataformas ya que dan este servicio, incluso también en los temas de educación, en los cursos de matemática, de literatura, de historia. Por ejemplo, en el Google también está liberando la plataforma para el e-learning, y hay, hace 2 días vi este tema de realidad aumentada para visitar estos lugares arqueológicos o para entrar, por ejemplo, dentro de un cuerpo humano y visibilizar pues las partes directas de forma de aprendizaje, ¿no? Y no le estamos sacando provecho, vuelvo a repetir, porque nos estamos yendo hacia otro lado, ¿no? Pero debería haber de repente emprendedores que puedan ayudar a guiar, porque estoy seguro de que muchas de las personas quieren, pero no saben cómo o no saben qué términos colocar o escribir dentro de estos buscadores para que les pueda salir esa información. Porque generalmente lo que sale primero es lo que cuesta, ¿no? Y también es cierto que Google, por ejemplo, pone los anuncios pagados en primera línea, no pone los que son gratuitos al final, pero sí hay. En todo caso, es un llamado a la reflexión de que investiguen un poco más y puedan sacarle mejor provecho al Internet. Sí, eso es. Bueno, Denis, muchísimas gracias, Karina. Denis, siempre es un gusto tener a personas con las cuales conversar y de manera muy técnica y con consejos que nos puedan dar de manera muy profesional, evidentemente. Y claro está que obviamente que tenemos que vincularnos muchísimo a las tecnologías porque ese es el mundo que se viene y que ya está acá, y tenemos que, pues los padres, las personas que viven en el campo, las personas que viven en diferentes estratos sociales, vincularse a esto, porque en la educación de los hijos también está esto, y no solamente eso, sino la información que podamos recibir, como ha dicho Denis, que no necesariamente es pagada, sino también es gratis. Denis, muchas gracias, Karina, y pues muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, y nos encontraremos y seguramente vamos a invitar a Denis en otros temas de tecnologías para que pueda conversar con nosotros y nos guíe de esa manera. Entonces, con mucho gusto. Gracias, Denis, y pues gracias Encantado. a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Muchas gracias, Karina, Denis, y hasta el próximo sábado. Nos vemos. Un abrazo.